Hola, bendiciones, mi estimado amigo, mi estimada amiga oyente, hermano, hermana en Cristo. Es un placer estar con ustedes a través de esta emisión. Te saluda tu amigo y tu hermano en Cristo, Roberto Aquino, y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema que creemos que es de importancia, ¿no? Sobre todo porque la mayoría de nosotros tenemos familiares que no conocen a Cristo y pues a veces eh, intentamos ver o encontrar una forma de llegarles a ellos con el Evangelio y quizás muchas veces pensamos que tal vez podemos hacer que ellos se conviertan a Jesús, ¿no? Se conviertan a Cristo. Entonces, pues quiero comenzar hablando en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo de 40 al 42. Repito, San Juan, capítulo 1, versículo del 40 al 42. Y nos dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. ¿Sí? Entonces, decíamos al principio que la mayoría de nosotros, pues, tenemos familiares que no conocen a Cristo. Y quiero decirte que también, aunque te sorprenda, a Jesús le pasó lo mismo. Y lo podemos leer en el libro de Juan capítulo 7, versículo 5, y nos dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y más tarde encontramos a uno de los hermanos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo encabezando la iglesia en Jerusalén. Y esto lo podemos leer en el libro de Hechos capítulo 15. Ahora bien, hay una promesa que Dios hace a todos nosotros, pero en la promesa está incluida que también los integrantes de nuestro hogar serán salvos. Y eso lo leemos en Hechos capítulo 16, versículo 31. Pero también leemos en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, que nosotros los que fuimos llamados tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Por lo tanto, es una etapa en la cual debemos nosotros reflexionar y debemos orar por las personas que todavía no han alcanzado la salvación y el testimonio de nuestra fe. Y pues esto debería ser algo cotidiano hasta que nuestro Señor venga por nosotros o nosotros nos vayamos a Él. El deseo de Dios es salvar a toda la familia y no solo a un solo miembro. Y esto lo leemos en Hechos capítulo 16, versículo 31. Pero el proceso de salvación empieza por un miembro y luego se extiende a los demás. En este caso, tú eres la persona con la cual Dios comenzó a obrar en tu familia. Ahora bien, ¿qué puedes hacer? Quiero comentarte 4 puntos importantes acerca de lo que podemos hacer para que podamos llegar a las familias, eh, a nuestros familiares, ¿sí? A nuestros amigos tal vez. Ahora bien, quiero comenzar con el punto número 1. Las escrituras indican que Dios usa la vida de sus hijos para atraer a familiares, de estos a Cristo. Lo podemos leer en 1 de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 7, lo cual subraya la importancia de tu ejemplo en el hogar. Pedro explica, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación.
Esto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Ahora, como punto 2, debemos ver lo siguiente. Debes asegurarte de que tu relación con cada familiar sea recta en cuanto dependa de ti. Lo podemos leer en Romanos capítulo 12, versículo 18. Donde existen conflictos, tu responsabilidad como creyente es reconciliarte. Lo leemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Perdonar. Lo leemos también en Efesios capítulo 4, versículo 32. Y pedir perdón. Y esto lo leemos en Santiago capítulo 5, versículo 16. Aunque sea difícil, Dios te dará el poder necesario para hacer la reconciliación y Él mismo abrirá las vías de comunicación. Como punto 3, te recomiendo la lectura de los siguientes versículos que tienen que ver con el hogar. Efesios capítulo 5, versículo del 31 al 33, Colosenses capítulo 3, versículo 20, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3, Primera de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 7, Colosenses capítulo 3, versículo del 18 al 20. Como punto 4, te animo a que ores por tus familiares con persistencia. Al orar por ellos, sugiero que sigas los siguientes pasos. Lo primero es orar específicamente en contra de las cosas que los mantienen alejados del conocimiento de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Lo puedes leer. La oración es uno de los elementos principales para que lleguen a Cristo. Ahora bien, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25, leemos que el apóstol Pablo está en la cárcel y pide una puerta abierta para su mensaje. Debes hacer lo mismo que Pablo y orar por oportunidades para que puedas hablarles a tus familiares y amigos de la palabra de Dios, como lo hizo Andrés en el pasaje que leímos al principio, sí. Y pues bueno, esto es lo que quería compartir contigo en este tiempo, no olvidando posteriormente que eh, necesitamos principalmente la ayuda de Dios para ello, retroalimentarnos de la palabra de Dios, sí. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas con ustedes si empezamos a tomar en cuenta estos puntos, ¿no? Y pues bueno, me despido de ti esperando que este tema haya sido de bendición para tu vida y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.